Ustedes ven si está grabando, porque a mí me aparece como que todavía no engancha. Bien. Bueno, les decía, si quieren podemos ir empezando. Lo que les estaba aclarando en la última parte del, del BBB, antes de irnos, era que las actividades, ya sean metodológicas o de reflexión, que aparecen en la última parte de las exposiciones escritas, como dice ahí mismo que le ponemos no se entregan, esas actividades son para que las hagan ustedes, las pueden hacer si quieren individual, si quieren grupal, eso depende de cómo ustedes estudian, pero esas actividades no se entregan. Las únicas actividades que son con entrega son las que aparecen en el cronograma que dice actividad de reflexión, que tenemos la primera la semana que viene y después la otra más adelante. Todas las otras actividades no son con entrega, ¿sí? Por favor, les pido que se lo aclaren a los compañeros, ya mandé un montón de avisos, está escrito en un montón de lados, pero siguen preguntando lo mismo, si hay que entregarlas, si las hacen individual, si las hacen grupal, ¿sí? Entonces, por favor, presten atención a los mensajes, a los avisos que damos, ¿sí? Porque si no, es muy difícil, porque se genera confusión justamente de seguir preguntando lo mismo. A la gente que le había quedado claro sigue viendo que se sigue preguntando si la actividad se entrega o no se entrega, entonces no podemos estar todo el cursado diciendo no se entrega, no se entrega, no se entrega, ¿sí? Cuando es una actividad con entrega, ustedes van a tener la consigna, van a tener los plazos, van a tener la modalidad, todo. O sea, la única razón por la cual yo ya les adelanté que la actividad de la semana que viene era grupal, era porque varios empezaron a preguntar. Entonces, para que no se genere ansiedad, yo lo aclaré de entrada. Pero si no, el martes, cuando yo les subía, que les voy a subir el martes que viene, la consigna, ahí dice todo. Va a decir si es modalidad grupal, si es individual, en este caso ya dijimos que es grupal, cuándo tienen que subir la respuesta, que se sube una sola copia por grupo. Bueno, todo eso lo Profe, van a tener ¿a dónde se escrito. O sea, sube y cómo se no, sube? no generen nervios. El aula virtual, a ver, lo único que nosotros tenemos en este momento para manejarnos es el aula. Les voy a subir la actividad, ¿sí? En la pestaña de la unidad 1, como les subo las exposiciones escritas, las van a encontrar ahí. Como hago cada vez que he subido una exposición, les voy a avisar por el foro, ¿sí? Que la actividad está colgada. Y después, para la entrega, ¿sí? Se crea un recurso en el aula virtual que se llama recurso tarea, que es como una carpetita, y ustedes la van a tener que colgar ahí. Pero todo eso va a estar explicado el día que les demos la actividad. Nosotros no damos, por supuesto, nada. Pero les pedimos a ustedes que tengan paciencia, porque si se ponen 10 días antes a preguntar todas esas cosas, ¿sí? Se genera confusión y no tiene mucho sentido. Ustedes necesitan saber cómo entregarla al momento de entregarla, no 10 días antes, ¿entiende? Y toda actividad va a pasar por el aula virtual. No tenemos otro medio, digamos. Así que quédense tranquilos que todo va a estar en el aula virtual y todo va a ser avisado por el aula virtual, ¿sí? Es importante que, si bien es difícil, sabemos que esta manera de trabajar, ¿sí? Es complicada, pero bueno, no le sumemos ansiedades y nerviosismos porque lo va a hacer más difícil, ¿sí? Tengamos paciencia, de a poco nosotros le vamos a ir avisando todo lo que ustedes necesiten saber, nadie se va a quedar sin saber si tiene que entregar una actividad o no la tiene que entregar, ¿sí? La idea es poder ser lo más claro posible y también ir avanzando como lo tenemos programado. Esa es otra cosa importante. Yo, por ejemplo, nosotros habíamos subido la exposición del texto de García Morente, que era el primero, y el que sigue es el de Berlín, que recién hoy tuvimos la exposición escrita, pero varios ya habían avanzado en la lectura del de Berlín, entonces hacían consultas de ese otro texto.
Si ustedes quieren avanzar en la lectura, está muy bien, no hay problema, pero el tema es que tienen que hacer la consulta del texto que estamos trabajando, porque si se ponen a hacer consultas del otro texto, le generan confusión a los compañeros. Imagínense que ustedes preguntan, porque no entiendo dónde el texto dice tal cosa. Y si están hablando de otro material, el compañero dice, pero ¿cómo? Si yo leí el texto y el texto en ningún lado decía eso. ¿Se entiende? Genera mucha confusión. Entonces, es importante que trabajemos, ¿sí? A medida que vamos planteando las actividades, los materiales, ¿sí? Que avancemos todos juntos, porque si no, le van a generar confusión a los compañeros, ¿sí? Y lamentablemente, en este medio es más fácil que haya confusión y más difícil aclarar que lo que sería si estuviéramos presencialmente. Entonces, si ustedes quieren avanzar con la lectura, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta de hacer las consultas al momento que corresponde, ¿sí? Entonces, hasta Profe, ahora, perdón, ¿qué es lo que...? Sí, ¿me escucha? ¿alguien quería preguntar algo? Sí, sí, escucho. Sí. No, molesto porque todos los compañeros estamos solicitando que por favor apaguen las cámaras y los micrófonos porque nos distraen muchísimo las imágenes de los desayunos, de los trabajos que hace cada uno, Víctor que anda en el auto, o sea, hay muchas imágenes de distracción que no nos permite atender bien lo que usted está explicando. Sería bueno que todos apaguemos las cámaras y los micrófonos y dejar que dé la clase de una manera ordenada, me parece a mí, ¿no? Con todo respeto. Sí, yo la verdad que lo dejo a criterio de ustedes, yo no tengo problema, pero es verdad que si por ahí genera distracción, creo que igualmente pueden fijar la cámara en la que estoy yo y no ven al resto de los compañeros. Digo, que ustedes pueden manejar lo que ven en la pantalla. Entonces, en todo caso, si alguien prefiere quedarse con la cámara o demás, bueno, los otros compañeros que fijen la imagen donde estoy yo en todo caso. Eso fíjense ustedes cómo les resulte mejor. Bueno, dicho todo esto metodológico, ¿sí? Retomamos lo que le decía antes. Estos espacios no son para que yo dé clases. Yo no voy a dar clases porque las clases son las clases escritas que subimos, ¿sí? Estos espacios son para consultas, ¿sí? Dudas que ustedes tengan sobre los textos, sobre lo que han leído en el material, o bien podemos retomar esas actividades metodológicas y de reflexión, ¿sí? Que están al final de la exposición escrita. Que como les decía, les repito, son para acompañarlos a ustedes, para que lo hagan si quieren solo o en grupo, como sea que estudien, pero no se entregan, ¿sí? Yo tomé algunas preguntas que dejaron algunas compañeras en el foro. Si alguien más hizo la actividad de reflexión y pensó en preguntas filosóficas, las puede poner acá en el chat y las sumamos. Un poco la idea es que esas actividades metodológicas y de reflexión los ayuden como a establecer una suerte de interacción con el texto, que es lo que no podemos tener nosotros al no tener las clases presenciales, ¿sí? En el primer texto, el de García Morente, que subimos en la exposición la semana pasada, ustedes tienen una lección, ¿sí? ¿Qué es una lección? Es una clase, podríamos decir, que tiene un orden sistemático, que va presentando los contenidos. Ustedes habrán visto que el texto está organizado en un formato bastante de manual, ¿no? Va dando definiciones, va poniendo las partes de la filosofía, tiene subtítulos donde les da la historia, ¿sí? Es una exposición bastante ordenada, ¿sí? Sistemática, que resulta una buena introducción, ¿sí? Ahí en la exposición escrita explicábamos que es un texto viejo, ¿sí? Es de principios del siglo XX, 1920 y pico, 30 y pico era el texto. Entonces, hay varias cosas que dicen ahí que hoy resultan desactualizadas, pero ¿por qué nos parecía válido el texto, aunque fuera un material, digamos, añejo, en cierto modo antiguo? Primero, por el tipo de sistematización que ofrece, que
en un punto sigue siendo válida. O sea, hoy seguimos pensando la historia de la filosofía por periodos, la antigüedad, la Edad Media, la modernidad, la época contemporánea. La relación que plantea García Morente entre la filosofía como aquel saber que en el comienzo reunía todos los tipos de conocimientos posibles y después, a medida que fueron avanzando, ¿sí?, se fueron separando las ciencias como ramas, digamos, autónomas, independientes, ya no dentro de la filosofía, ya con sus métodos propios. Todo ese proceso está muy bien explicado y eso sigue valiendo hoy, digamos. Y eran algunas de las cuestiones que yo les señalaba ahí lo que hoy no resultaba del todo actual. Pero justamente por eso, ¿sí?, resultaba interesante ese texto, porque justamente el mismo hecho o las mismas cosas que hacen que ese texto hoy nos resulte anacrónico, ¿sí?, es lo que el autor está describiendo, es el cambio histórico, ¿sí? Pasaron casi 100 años desde la escritura de ese texto, y en esos 100 años no fue un mero paso de los años, del tiempo, ¿sí? La historia es un escenario de cambios, ¿sí? Cambios que se dan en el pensamiento, cambios que se dan en los hechos, cambios que se dan en la realidad. Entonces, la cuestión misma, el hecho mismo, la evidencia misma de que ese texto nos quede desactualizado, nos muestra que lo que está diciendo el autor del cambio histórico, efectivamente lo podemos verificar, ¿sí? Entonces, por eso nos resultaba interesante que mantengamos ese texto. Dice si lo que está resaltado en rojo era lo incorrecto. No, no, no. Lo que está resaltado en rojo en la exposición escrita justamente está resaltado como ideas importantes a las que ustedes tienen que prestar atención. Lo que está desactualizado en el texto está explicado. La exposición dice, bueno, esta parte, por ejemplo, cuando habla de las universidades alemanas que tienen tal división, bueno, eso es viejo. Ahí les puse, eso ya no se aplica. O sea, exacto, como dice acá Soledad, lo incorrecto está explicado. Lo que está resaltado, hoy, por ejemplo, van a ver que en la exposición que subimos utilizamos el verde, el color. Un color para que no sea una exposición tan monótona, digamos. Esos resaltados son las ideas centrales, principales, a lo que ustedes les tienen que prestar atención, ¿sí? En el sentido de cambio de pensamiento, sería que nosotros estamos viviendo la filosofía. No entiendo la pregunta. Si querés activar el micrófono. La clase 1 se relaciona con la 2, sí, porque las dos exposiciones, la del texto de García Morente de la semana pasada y la del texto de hoy de Berlin, están las dos dentro de la unidad 1, ¿sí? Que el tema de la unidad 1 es justamente esto, de qué se ocupa de la filosofía, cuáles son las características de la pregunta filosófica, qué relación tiene con las ciencias. O sea, ambos textos están relacionados y forman parte de la unidad 1. Yo no sé si la compañera que Silvina, a ver. Silvana Belardinelli. No entiendo la pregunta de si estamos viviendo la filosofía por el cambio. No, no entiendo la pregunta. Hola, buen día. Sí. Morente habla de que a la filosofía hay que vivirla, de que Uh-huh. Entonces yo pienso que con este cambio de pensamiento que en el texto va diciendo que va evolucionando, yo pensaba si en este cambio que pasó en estos 100 años, la hemos vivido de alguna manera, en ese cambio. O sea, nosotros como actores del cambio, la estamos viviendo. No sé si me explico. Sí, a ver, lo que dice ahí Morente respecto de la filosofía que hay que vivirla, lo que quiere decir es que uno no, o lo que él propone es que uno no puede estudiar la filosofía como estudia la matemática, ¿sí? Que uno aprende fórmulas, estudia números. Él lo que quiere decir es que la filosofía va necesariamente unida a una práctica. ¿Qué tipo de práctica? Una práctica de reflexión.
Entonces, la filosofía no es algo que nosotros pudiéramos estudiar de memoria, por ejemplo. ¿Qué quiere decir no podríamos estudiar de memoria? A ver, sí lo podríamos hacer. Yo puedo tomar un texto filosófico y aprendérmelo de memoria, pero lo que está queriendo decir acá el autor es que la esencia o la naturaleza de la filosofía es que sea una práctica. Más allá de los contenidos que nosotros podemos aprender, de las teorías que podemos estudiar, se trata de aprender a pensar o aprender a reflexionar, ¿sí? Eso sería vivir la filosofía, ¿sí? Respecto de si la hemos vivido o no en estos 100 años, y la respuesta sería depende. Quien en estos 100 años ha realizado una actividad de reflexión, digamos, es probable que haya estado viviendo la filosofía en el sentido que lo dice García Morente. Pero si uno se pregunta, ¿todas las personas en su vida filosofan? ¿Y a ustedes qué les parece? A mí me parece que no. No todo el mundo está filosofando. Y eso es algo que está relacionado con lo que van a ver en la nueva exposición del nuevo texto de la unidad 1 que subimos hoy, que es que no todas las preguntas son filosóficas. O sea, la actividad de preguntarse, la interrogación, es una actividad filosófica, pero eso no quiere decir que toda pregunta sea filosófica, ¿sí? Claro, no es lo mismo estudiarlo que vivirlo, eso es lo que decíamos de la práctica. Respecto a esta pregunta que ponen acá, si actualmente a Kant se lo puede considerar un filósofo, ya que no aporta mucho en su época. A ver, Kant fue un gran filósofo de la historia de la filosofía y de hecho les podría decir que hasta revolucionó la forma de pensar muchas cosas en la filosofía. No entiendo la parte de que no aporta mucho en su época o no aportó mucho en su época. Eso no me queda muy claro. Si Leonardo, ¿querés explicar qué quieres decir? Lo que decíamos entonces, la reflexión, la pregunta es algo propio de la filosofía. Eso no quiere decir que cualquier pregunta o cualquier reflexión sea filosófica, ¿sí? En el texto de García Morente nos presenta como una idea muy general de la filosofía, ¿sí? En el texto de Berlin vamos a ver que responde con mayor claridad esto que señala acá la compañera María Fernanda. ¿Cómo identificamos claramente qué preguntas son y qué preguntas no son filosóficas? ¿Sí? A ver, una primera distinción que tendríamos que hacer, que es importante y está ya dicho en el texto de García Morente, cuando distingue el saber que tenemos sin buscarlo y el saber que tenemos que buscarlo para poder tenerlo, ¿sí? Es que la filosofía es una forma de saber, justamente, o una forma de conocimiento que se distingue de la opinión. Hay cierta idea, ¿sí? Hay cierta idea generalizada que filosofar es que cada uno dice lo que opina, así sin demasiada análisis o sin demasiada reflexión, ¿sí? Y eso no es real, eso no es filosofar, eso en todo caso es opinar. La filosofía es otra cosa. La filosofía es un análisis racional, sistemático, reflexivo, crítico, ¿sí? Entonces, tenemos que diferenciar lo que es tener una opinión, ¿sí? Sobre algo, de hacer filosofía o desarrollar una pregunta filosófica, ¿sí? Claro, el debate, como dice acá Soledad, es parte de la actividad filosófica. No quiere decir que siempre podamos llegar a una respuesta que aceptemos todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente una de las características de las preguntas filosóficas es que se ocupan de cosas cuya respuesta no es tan clara, ¿sí? O no tiene la evidencia que pueden tener la respuesta, ¿sí? De las ciencias. Entonces, antes de pasar a eso y aclararlo, porque está en el nuevo texto, volvamos a esto. La filosofía es un tipo de reflexión que es un saber, se distingue de la opinión, ¿sí? Pero ¿qué pasa?
a diferencia de otras ciencias, donde la opinión se descarta de entrada, si uno estudia física, si uno estudia química, lo primero, lo más seguro que lo primero que nos diga un profe de física química es lo que ustedes opinen sobre esto no tiene ninguna importancia. Hay teorías que explican, ¿sí? Para eso está la ciencia, ¿sí? En cambio, la filosofía lo que hace es partir de las opiniones que tenemos, partir de nuestro sentido común, partir de nuestras creencias, ¿sí? Y tomarlas como materia prima para iniciar su análisis. La filosofía nunca nos va a decir, no importa lo que vos opines, pero la filosofía lo que nos va a decir es, vos tenés que tomar tu opinión y analizarla para ver si está fundamentada, para ver si vos tenés razones para sostener lo que sostenés. Y si vos sometés esa opinión a un análisis, te podés dar cuenta cuán sólida es decir, cuántas razones, cuántos fundamentos tenés para sostenerla, o si simplemente no te importa fundamentar lo que pensás y tu opinión decís es lo que yo opino y listo. Digamos que lo que hace la filosofía es, en vez de descartar la opinión, la creencia, el sentido común, lo que busca es que lo analicemos, ¿sí? La filosofía puede plantear hipótesis, pero no necesariamente es una hipótesis, es una pregunta. Pongamos un ejemplo. Supónganse que alguien diga, yo creo que la mentira está mal, ¿sí? Lo diga como una creencia, ¿sí? Entonces, ¿qué haría la filosofía con esa afirmación? ¿Sí? Lo primero sería preguntarle qué entendés por estar bien o estar mal. ¿Qué entendés por bien y mal para decir que yo creo que mentir está mal? Eso sería como una primera pregunta, ¿sí? La segunda pregunta sería, como dice acá una compañera, ¿qué entendés por la mentira? Mentir es decir algo falso, es decir, que no es verdadero, que no se corresponde con la realidad, y ahí entraríamos a otro problema que sería ¿qué es lo verdadero? O mentir, por ejemplo, es también evadir, es decir, no decir la información completa. Eso es también mentir o no. Esa sería una primera pregunta que podríamos hacer, ¿sí? Una segunda pregunta sería, vos decís, mentir está mal, pero cuando decís mentir está mal, ¿te referís a que está mal siempre? Es decir, no hay que mentir nunca, ¿o habría situaciones en que la mentira está justificada? Y entonces, ahí, si habría situaciones en que la mentira está justificada, ¿cuáles serían tal situaciones? ¿Cómo reconocemos esas situaciones? ¿Por qué diríamos que está justificada? ¿Cuáles serían las razones para decir que en ese caso, ¿sí?, la mentira está justificada? Este mismo ejemplo que le estoy dando ahora lo van a encontrar en la exposición que subimos hoy. Justamente, la filosofía hace ese tipo de preguntas. Ante una afirmación que parece simple, ¿sí?, que parece una afirmación de un hecho, ¿sí?, la filosofía puede empezar a intercalar un montón de preguntas acerca de eso que parece evidente, ¿sí?, que nos parece natural, que nos parece indiscutible, ¿sí? Entonces, ahí vemos ya una primera característica de la filosofía, ¿sí? Por un lado, la filosofía no es mera opinión, ¿sí? Pero por otro lado, analiza la opinión, no la descarta de entrada, analiza las creencias, analiza el sentido común. ¿Por qué? Porque a diferencia de las ciencias que directamente plantean sus conocimientos, plantean su sistema, a la filosofía le interesa interrogar lo que creemos. Justamente porque la filosofía tiene en cuenta que las personas vivimos manejándonos con la creencia, manejándonos con la opinión, ¿sí? Esa es la manera que tenemos de guiarnos en el mundo, ¿sí? Nosotros tenemos todo el tiempo opiniones sobre las cosas, sobre cómo son las personas, sobre si lo que hacen los políticos está bien o está mal, sobre lo que es justo o injusto, sobre lo que se considera bueno o malo, ¿sí? Entonces, como vivimos de acuerdo a esas opiniones, a esas creencias, lo que busca la filosofía es que las analicemos
Y la analicemos ¿por qué? ¿Por una mera actividad especulativa de decir me voy a dedicar a pensar? No, no es por eso. Es porque a menudo en las creencias o en las opiniones, ¿sí? Uno tiene ideas que pueden establecer ciertos límites en la realidad, que pueden hacer que afecten la manera en que nos relacionamos con otros, ¿sí? O que vemos el mundo. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que existe un destino, ¿sí? De que nuestra vida tiene un fin, tiene un destino y nosotros a medida que vamos viviendo nos encaminamos hacia ese destino, hacia ese fin, todo lo que ocurra en mi vida lo voy a interpretar en función de eso, ¿sí? Me pasen cosas buenas o me pasen cosas malas, yo voy a decir, esto tenía que pasar. Seguramente ustedes han escuchado esa expresión, ¿sí? Esto pasó porque tenía que pasar. Salí, me crucé a alguien, salí, me chocó un auto y el que iba manejando el auto resulta que era tal, me encontré con tal, bueno, esto tenía que pasar, estaba destinado a pasar. Bueno, imagínense que una persona que vive su vida creyendo eso, ¿sí? No es lo mismo que una persona que considera que no hay un destino, que no hay un fin, y que todo lo que pasa, pasa simplemente por casualidad. No es que yo estaba destinada a chocar el auto con tal persona, no es que yo estaba destinada a encontrar... Entonces, la manera en que ve el mundo esa persona es muy diferente a la manera en la que la ve, la que cree que hay un fin. Veo que muchos han preguntado por Dios. Dios, ¿sí? Uno puede decir, por un lado, es un tema de la religión, ¿sí? De las distintas religiones y los distintos dogmas. La religión no se hace preguntas filosóficas sobre la existencia de Dios. La religión afirma, existe tal Dios con tales características y tales son las cosas, digamos, que determina la sabiduría de este Dios. La pregunta filosófica sobre Dios es diferente, primero, porque la filosofía no tiene por qué aceptar lo que dicen los textos sagrados. Los textos sagrados son un conjunto de verdades que no se discuten. Si vos te pones a discutirla, digamos que salís de la esfera de la religión, porque la religión es una materia de fe, ¿sí? No es una materia de reflexión racional, sistemática, demostrativa, ¿sí? Entonces, la pregunta filosófica sobre Dios es distinto que lo que dice la religión sobre Dios, ¿sí? La pregunta filosófica sería si existe alguna inteligencia suprema que rija el mundo, que haya creado el mundo. La manera quizás más aproximada de la filosofía por la pregunta por Dios es acerca de un fundamento, ¿sí? Racional, ¿sí? Que justifique, por ejemplo, en última instancia el bien, esto que decíamos antes, ¿sí? Quizás escucharon alguna vez hablar en particular, o sea, en el Dios cristiano, en el Dios judío, o en el Dios que sea, o en una religión, pero creen que existe algo así como una justicia cósmica, una armonía, y que todo lo que vos haces te vuelve, y que, ¿sí? Bueno, esto es una creencia en una suerte, ¿sí? De instancia suprema, de justicia. Bueno, digamos, todas las preguntas, ¿sí? Que apunten a una fundamentación, a una reflexión, tengan ante lo que da una afirmación de un artículo de fe, ¿sí? Estarían dentro de la filosofía, ¿sí? La teología es, como dice acá un compañero, se separa de la filosofía, ¿sí? Como una rama de estudio propia, ¿sí? Que estudia justamente todas las cuestiones relativas a Dios, ¿sí? A la fundamentación del bien, del mal. Piensen ustedes que las religiones involucran grandes códigos de ética, ¿sí? Entonces, toda la reflexión sobre los preceptos que tiene una religión está también dentro de la teología, es un campo muy grande. De todas maneras, lo que importa es
que las preguntas filosóficas, ¿sí?, tienen una manera de distinguirse de otras preguntas. Veo varios pusieron si la filosofía se pregunta por las cuestiones individuales, ¿sí? Como que cada uno es lo que cada uno piensa. Ahí tenemos que decir sí y no. ¿Por qué? Porque, por un lado, la filosofía no se ocupa de las cuestiones individuales en el sentido personal de nuestra historia individual. A la filosofía lo que le interesa es entender la generalidad, la totalidad. Después cada uno, ¿sí?, la aplica en su vida o cada uno constituye, podríamos decir, un caso particular de esa generalidad. Pero la aspiración original de la filosofía es a lo que García Morente llama en el texto la totalidad, o en algún otro momento se llamaba la universalidad, ¿sí? Y en eso uno podría decir, así como se distinguía de la religión, como decíamos antes, es importante que les quede clara la diferencia, por ejemplo, con la psicología. ¿Por qué digo esto? Porque una compañera había subido una pregunta para compartir que decía, la pregunta era ¿por qué a las personas les afecta tanto la privación de la libertad? Decía ella en este momento de cuarentena, ¿sí? ¿Por qué le tememos tanto al COVID? Esa pregunta, ¿sí?, uno podría decir que puede ser abordada de distintas maneras. La manera en que la abordaría la psicología no tiene nada que ver como la abordaría la filosofía. ¿Por qué? Porque mientras la psicología buscaría una respuesta de la ansiedad o el temor en el aparato psíquico, ¿sí?, y la filosofía sí le interesa lo que uno podría decir la biografía individual, como mi aparato psíquico particular, yo persona, Julia Monge, por ejemplo, me constituí de determinada manera. A la filosofía en realidad lo que le interesa es justamente, a ver, ¿por qué nos planteamos en un momento donde se pierde la normalidad, donde se pierde la cotidianidad, ¿sí?, la pregunta por la libertad? ¿Qué entendemos por libertad? ¿Por qué experimentamos, ¿sí?, la cuarentena como una situación de temor asociada a la pérdida de libertad? ¿Sí? Entonces, lo que la filosofía ahí buscaría indagar es, ¿qué estamos entendiendo por la libertad? ¿Sí? ¿Qué estamos entendiendo por el temor? Y el temor no, como les decía, en un sentido psicológico, como uno lo podría analizar si una persona tuviera una cierta ansiedad o una cierta neurosis, que ya incluso sería psiquiátrico. No. Le interesan como fenómenos generales, ¿sí? El tema de la libertad, el tema de las pasiones, si se quiere. Entonces, la filosofía intenta averiguar la esencia. Hoy no diríamos, o la filosofía contemporánea ya no se pregunta por la esencia, porque la esencia y otro tipo de planteos son planteos metafísicos, ¿sí? Planteos que tienen una fundamentación especulativa que supone la afirmación de una realidad más allá de esta realidad. Eso quiere decir metafísica. Metafísica es más allá de la física, ¿sí? Hoy son muy pocas las Quiero hacer una filosofías que pregunta, diríamos por tengo el micrófono activado. una metafísica. ¿Cómo? No, me dicen que apague el micrófono, pero quiero hacer una consulta, por eso lo encendí. Y ya la profe dijo al que le moleste las otras pantallas que ponga la de ella en grande y listo. No a todos nos distraen. Si estás en una cosa, yo estoy cosiendo en una máquina de coser y estoy también. No entiendo cuál es me exasperan a veces. Quería preguntar, yo estuve leyendo el texto y habla de la dialéctica en aquel momento de la filosofía antigua. Yo quiero saber si todavía en este momento es válido usar la dialéctica para descartar o para filosofar, digamos, y el examen racional y reflexivo, perdón. Quiero saber eso.
Sí, la dialéctica es un método, entre otros, no es el único método filosófico, pero sí es uno de los métodos filosóficos. Se sigue utilizando y la dialéctica, ahora retomamos, justamente un compañero había preguntado qué es la dialéctica. La dialéctica es un método de discusión que consiste en considerar una afirmación y su contraria, ¿sí? Y dar razones para cada uno de tal manera que se va discutiendo, ¿sí? Por eso tiene como la forma de un diálogo. Si ustedes van a ver, Platón, ¿sí? Escribe todo en forma de diálogos. Ustedes van a un texto de Platón, ¿sí? Y son varios personajes hablando y lo que va ocurriendo ahí es que se propone una idea y van discutiendo la idea, ¿sí? Ese es el método dialéctico. Entonces, decía, se pone una idea, su contraria, se dan las razones para sostener una idea, la contraria, y se ve cuál se sostiene, es decir, cuál no resulta refutada, cuál no resulta descartada, cuál es la que se sostiene, la que resiste a todas las críticas o las objeciones. Entonces, después de ese ida y vuelta, ¿sí? Se llega a una conclusión que sería la síntesis, digamos, que se obtuvo después de esa discusión dialógica. Tal cual, la dialéctica sigue siendo un método válido. No quiere decir que sea el único, no quiere decir que si hacemos filosofía sí o sí tengamos que utilizar ese método, pero sí sigue siendo un método válido, ¿sí? Lo que tiene es que supone ese juego de una afirmación y su contraria, ¿sí? Es como decir, mentir está mal, mentir está bien, ¿sí? Y cada uno da razones para decir que mentir está mal, el otro decir que mentir está bien, ¿sí? Y en ese dar razones, no solamente el que dice mentir está bien va a dar razones para decir que está bien, sino que le va a discutir al otro de por qué está bien, ¿sí? Le va a discutir cuando el otro dice que está mal, le va a decir, no, fíjate que no está mal, ¿sí? O sea, es como una discusión, ustedes piensen en una conversación, una discusión de dos personas que están sosteniendo cosas contrarias y cada una quiere fundamentar lo que dice y para fundamentarlo no solo va a dar razones de lo que afirma, sino que también va a tratar de criticar lo que dice el otro, ¿sí? Profe, ¿sería como un debate? Claro, es como un debate, exactamente. Es como un debate. Lo que acá se introdujo una palabra importante que ustedes la van a ver en la exposición de hoy, que es la idea de crítica, ¿sí? Generalmente se tiene una idea de que la crítica es algo malo, o que criticar es ofender, o que criticar es señalar defectos. Eso es una idea del sentido común de la crítica, volviendo a esta distinción que decíamos entre el sentido común y la opinión y entre la reflexión filosófica. Para la filosofía, la crítica es todo lo contrario a algo malo. Es algo bueno, porque la filosofía entiende la crítica como un examen, ¿sí? Como un análisis, ¿sí? Como un cuestionamiento. Y la filosofía entiende justamente que el cuestionamiento, el análisis, es lo que nos permite poder ver en lo que pensamos, si lo que pensamos está fundamentado, tenemos razones o no. Eso es la crítica, no es algo malo, no es señalar defectos, ¿sí? No es algo negativo, ¿sí? La crítica es una manera de examinar lo que pensamos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan al texto y vean en este nuevo texto la diferencia entre las preguntas filosóficas, que se va a aclarar más, y otro tipo de preguntas, lo que van a ver es que el texto empieza diciendo que generalmente a la gente le cae mal que se la cuestione, que se la examine, que se le pregunte. ¿Por qué? Y resulta molesto, ¿sí? Que alguien nos esté preguntando todo el tiempo por qué pensamos lo que pensamos, por qué hacemos lo que hacemos y no otra cosa, ¿sí? ¿Qué razones tenemos para hacerlo? Y resulta molesto, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados, ¿sí? A cuestionarnos lo que hacemos. Nosotros actuamos en la vida cotidiana, tomamos decisiones, hacemos lo que creemos, hacemos lo que pensamos, no nos estamos cuestionando todo el tiempo lo que pensamos o lo que hacemos. Y la filosofía puede ser un poco molesta en ese sentido, porque busca que lo hagamos.
busca que sí nos cuestionemos. Entonces decía, la filosofía por un lado puede resultar molesto, ¿sí? Por otro lado, esa molestia puede estar vinculada a algo más parecido a una inseguridad. O sea, si nos empezamos a cuestionar, a interrogar sobre lo que hacemos y lo que pensamos, nos empieza a generar inseguridad, ¿sí? Una suerte de inquietud, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque la vida cotidiana la vivimos como naturalmente, como si uno dijera mecánicamente, automáticamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y acá volvemos a la pregunta de la compañera que había compartido que decía, ¿por qué tememos tanto al COVID o por qué perder la libertad que nos genera la cuarentena nos genera esta inquietud? Uno podría decir, la filosofía resulta molesta porque hace cuestionarnos, hace que nos examinemos, ¿sí? Hace que critiquemos lo que pensamos. Ahora bien, cuando pasa algo que se sale de la normalidad, cuando pasa algo que se sale del automatismo de todos los días, cuando pasa algo que podríamos decir extraño, que nos sorprende, que nos genera asombro, como la cuarentena, que significó una ruptura de nuestros hábitos cotidianos, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente ese asombro, ¿sí? Ante la nueva situación, ese corte de lo cotidiano, ese corte de lo normal, nos hace reflexionar, nos hace preguntarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer. Porque es una situación nueva que nos saca de nuestra naturalidad, de nuestra vida de todos los días. Entonces, fíjense cómo se hace ahí una especie de círculo. La filosofía resulta molesta porque nos cuestiona, ¿sí? Lo que normalmente hacemos, lo que hacemos sin pensar demasiado, lo que hacemos automáticamente, pero resulta que cuando pasa algo, como dice acá una compañera, que nos saca de nuestra zona de confort, que nos saca del automatismo, que nos saca de la cotidianidad, caemos en un tipo, ¿sí?, de reflexión filosófica. Filosófica en el sentido de que nos hace cuestionarnos por lo que nos parecía más evidente, ¿sí? Por lo que nos parecía más normal, por lo que dábamos por sentado, ¿sí? Entonces, esa actitud de asombro, ¿sí? Esa actitud de inquietud, esa actitud de reflexión, ¿sí? Es lo que caracteriza, podríamos decir, a la actividad filosófica. Ustedes van a ver que en el texto de la exposición nueva que les subimos hoy, dice que las preguntas filosóficas se terminan pareciendo a las preguntas de los niños. Y esa comparación, ¿sí?, resulta muy rica. ¿Por qué? Justamente porque ustedes fíjense que los niños preguntan todo porque ellos no dan nada por natural, por evidente. Como ellos están aprendiendo todo, como ellos están conociendo por primera vez, digamos así, el mundo, ¿sí?, todo les llama la atención, todo les genera asombro, todo les genera curiosidad, ¿sí? Y la filosofía en parte busca que hagamos eso, ¿sí? Que todo lo que nos parece sumamente natural, lo convirtamos en algo que puede ser analizado. Sí, acá dice una compañera, 300 preguntas por día. Eso es otra cosa que dice el texto. A ver, claramente nosotros no podríamos estar a cada momento dudando de todo lo que hacemos, ¿sí? Y ahí va a entrar otra característica de la pregunta filosófica. No es que yo me levanto y digo, ¿tomo café o mate? Ay, tomo café o mate y lo convierto en una situación existencial. No, claramente eso no es una pregunta filosófica, ¿sí? Eso es una decisión cotidiana, empírica, que yo tendré que hacer, ¿sí? La pregunta filosófica apunta, ¿sí?, a cuestiones que uno podría decir son más de fondo, ¿sí? Son cuestiones donde se decide, ¿sí?, cómo entendemos el mundo, cómo entendemos la relación con los otros, ¿sí? Son cuestiones que uno podría decir fundamentales, como les decía antes, el bien, el mal, la justicia, la libertad, ¿sí? Si tenemos un alma, el tema de la muerte también, si nuestra existencia tiene un sentido o no tiene un sentido, ¿sí? Podría decir que una pregunta cuando razona... Claro, sí. La pregunta no da nada, la pregunta filosófica no da nada por supuesto, ni da nada por verdadero porque sí. Lo que hace la filosofía es cuestionar absolutamente todo.
Para la filosofía todo se puede cuestionar, todo se puede analizar, todo se puede discutir, ¿sí? Claro, no solo la pregunta es por qué, es también para qué, es también cómo, ¿sí? Son muchas las preguntas que pueden entrar dentro de la filosofía. Pero lo importante es que ustedes entiendan que lo que distingue a la filosofía no es tanto su objeto, es decir, si se ocupa de el mundo, o si se ocupa de las personas, o de qué se ocupa, sino que lo que distingue a la filosofía es la forma en que se pregunta por esos objetos. Por eso, en el texto de García Morente, decía que si bien las ciencias se fueron separando de la filosofía, después, en el pensamiento contemporáneo, en la actualidad, la filosofía volvió a ocuparse de las ciencias, ¿sí? Pero no ya distinguiéndose por su objeto, sino distinguiéndose por la forma de reflexión que tiene sobre ese objeto. Por ejemplo, la matemática, ¿sí? La matemática es una ciencia, utiliza números, desarrolla ecuaciones, ¿sí? Ahora, existe una filosofía de la matemática que se pregunta cosas que la matemática no se pregunta. Por ejemplo, la filosofía se pregunta, ¿qué entidad tiene el número? ¿El número es una realidad ideal? ¿Qué tipo de realidad tiene un número? ¿Se entiende? O sea, la pregunta es diferente. Por ejemplo, el ejemplo que van a encontrar en la exposición que subimos hoy sobre el derecho, ¿sí? Uno puede decir, para saber qué es legal o qué es ilegal, basta consultar los códigos, ¿sí? Vigentes, los códigos jurídicos de la sociedad. Ahora, lo que no se pregunta, ni los abogados, ni los jueces, y no nos van a poder responder, ni los abogados, ni los jueces, es qué es lo justo en sí mismo. Ellos me pueden decir qué es justo o legal según las leyes que están vigentes, pero no me pueden responder qué es lo justo en sí mismo. No me pueden responder cuál es el sentido de castigar. ¿Sí? Esas son preguntas filosóficas sobre el derecho. ¿Se entiende? O sea, la filosofía puede tomar los mismos objetos que toman las distintas ciencias, pero se pregunta sobre esos objetos de otra manera. ¿Sí? Es lo mismo que decíamos de la religión. ¿Sí? Entonces, lo que separa la filosofía de las ciencias o de otras formas de saber no es tanto su objeto, sino que es su forma de preguntarse, ¿sí? Y es su forma de abordar esos problemas, ¿sí? Entonces, todo puede ser objeto de pregunta filosófica, ¿sí? Entonces, si recapitulamos un poco, característica de la pregunta filosófica. La filosofía se distingue de la opinión, no es mera opinión, pero no descarta las opiniones, las analiza. La filosofía busca analizar, criticar, clarificar las opiniones, el sentido común, las creencias. La filosofía no es una ciencia, se distingue de las ciencias, pero puede pensar los mismos objetos que piensan las ciencias de otra manera, reflexionando desde otro lugar. ¿Sí? La filosofía es un saber sistemático, crítico, reflexivo, es decir, si bien no es una ciencia, tiene sus métodos, ¿sí? Así como la dialéctica que preguntaba la compañera es un método, hay otros. En la unidad próxima vamos a ver otros. Pero no es que la filosofía es pensar de cualquier manera, es hacerlo de manera sistemática, es hacerlo de manera fundamentada, es hacerlo de manera racional. Porque donde entra de cualquier manera, ya entramos de nuevo en el ámbito de la opinión, ¿sí? No es cualquier cosa, ¿sí? No es cualquier cosa que pienso, es filosofía, no, eso es opinión. La filosofía tiene que involucrar sí o sí el examen. Y la última característica sería acá lo que recupera la compañera, que además sería un punto de vista de la totalidad o de la generalidad, o podríamos decir que aspira a la universalidad, ¿sí? No a la cosa particular, ¿sí? Sino a tratar de entender, por ejemplo, la psicología puede analizar cómo se constituyó mi subjetividad como persona individual a partir de la historia de vida que yo he tenido,
a partir de los hechos que me han ocurrido, a partir de cuál es mi entorno y demás. Ahora, a la filosofía no le interesa esa historia personal particular. Lo que le interesa a la filosofía, en todo caso, es cómo constituimos, ¿sí? Cómo nos constituimos como sujetos en relación con el mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir ser sujeto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que somos sujetos de conocimiento? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que somos sujetos morales? ¿Qué quiere decir que somos sujetos políticos? ¿Sí? Ahí tendrían otro ejemplo. La filosofía política se relaciona con las ciencias políticas, pero no se pregunta lo mismo ni de la misma manera. ¿Sí? Entonces, lo que a ustedes les tiene que quedar claro es eso. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Sí. En la primera exposición decía que la filosofía nos ayuda a construir un punto de vista diferente. Si no Sí. se construye ese punto de vista diferente, digamos, si seguimos pensando de la misma manera, digamos, es como que la filosofía no se hizo correctamente o, o ¿cómo sería? Sí, a ver, ahí podríamos decir dos cosas. Si yo después, es decir, la filosofía es una actividad de crítica y cuando decía en el texto, ayuda a constituir un punto de vista diferente, ¿diferente a qué? A esto que decíamos antes, diferente al que tenemos naturalmente, cotidianamente, y nunca nos pusimos a reflexionar o a pensar sobre eso, sino que era el que teníamos porque nos salía como sentido común. Entonces, sería tener un punto de vista diferente, una perspectiva nueva, en el sentido de que después de analizar lo que yo pienso, voy a descubrir cosas que no me daba cuenta que estaban involucradas en lo que yo pensaba, ¿sí? Voy a descubrir que mis creencias sobre tal cuestión significaba que yo me relacione con eso de determinada manera y que si yo lo examino quizás podría ser de otra forma, no necesariamente así. A eso se refiere. Ahora, uno podría decir, yo hice el examen crítico de mis creencias y no cambié nada y sigo sosteniendo lo mismo y veo las cosas de la misma manera. Bueno, hay muchas alternativas para responder a esto. O sos una persona muy sabia y ya veía las cosas con mucha claridad y al examinarlas no necesitaste modificarlas. O evidentemente no hiciste una reflexión muy a fondo, ¿sí? Porque generalmente, a ver, las cosas que pensamos porque sí, porque son una creencia que nunca examinamos, no resultan las mismas que pensamos cuando examinamos o criticamos, ¿sí? Lo que pasa que ahí y de ahí la importancia del diálogo, y de ahí la importancia de este método de la dialéctica. Ahí lo fundamental sería que quizás yo no soy el mejor juez de mis propios pensamientos. No soy la persona que se puede examinar, ¿sí? De la manera más exhaustiva. Por eso siempre el diálogo, que sea otro, que lo vea desde afuera, ayuda para que uno pueda establecer esa crítica, ¿sí? Uno puede claramente hacer un examen de sí mismo, de lo que piensa, una reflexión. Pero también es cierto que gracias al diálogo, gracias a la contratación con otros, es que se puede descubrir más cosas, se puede ver más, ¿sí? Otros me pueden plantear, pero que a mí no se me hubiesen ocurrido, justamente porque yo no me puedo mirar a mí misma. Es como el ojo no se puede ver a sí mismo. ¿Vieron eso? O sea, solamente otro lo ve. Bueno, un poco la idea sería esa. Sin embargo, la filosofía podríamos decir que tiene cierta confianza en la reflexión, en que nosotros podemos someter a crítica nuestros propios pensamientos, ¿sí? No es que siempre tiene que ser alguien desde afuera que nos esté indicando. Obviamente ayuda el conversar, ayuda lo desde afuera, pero es una decisión propia, ¿sí? El someter a examen lo que uno piensa, el reflexionar. Nadie me puede obligar a hacerlo. Y eso es algo muy importante. Por más que venga alguien y me diga, no, en tu vida tenés que reflexionar, tenés que criticar lo que pensás, si yo no estoy dispuesto a hacerlo, no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, también la filosofía tiene un fuerte convencimiento, digamos así, con el compromiso que uno asume con el propio pensamiento, ¿sí? Nadie puede obligarnos a pensar.
nadie puede impedirnos que pensemos tampoco, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Tener en claro. Justamente acá hablan del espejo. Reflexión es una palabra que viene de reflejo, ¿sí? De reflejar. O sea, en la filosofía, esto lo vamos a ver en la unidad de ética, el hombre se auto-observa, trata de mirarse a sí mismo, ¿sí? Lo que pasa es que, como en toda operación de pensamiento compleja, esa observación no siempre es del todo transparente, no siempre somos transparentes para nosotros mismos, ¿sí? Son cuestiones complejas, son cuestiones difíciles, ¿sí? Entonces, la idea de punto de vista es eso. Por un lado, implica que nosotros justamente lo que tenemos es una perspectiva sobre las cosas. Un punto de vista, ¿qué quiere decir? Que si cambiamos la manera de mirarlas, va a cambiar lo que entendemos de las cosas. Quiere decir que no tenemos certezas, verdades absolutas, ¿sí? Si yo tuviera verdades absolutas, no tendría una perspectiva, un punto de vista, porque no dependería de dónde lo mire a ver qué es lo que puedo descubrir o no, ¿sí? Simplemente vería lo mismo desde cualquier lugar. Eso es lo que supone un conocimiento absoluto, un conocimiento de una certeza, ¿sí? De una verdad indiscutible. Ahora bien, la idea de punto de vista, la idea de perspectiva, quiere decir que más allá de que la realidad, ¿sí?, se presente de cierta manera, la manera en que yo la miro influye, ¿sí? Hay una afirmación que quizás escucharon que dicen la belleza no está en el objeto, sino que está en el ojo del que mira. Bueno, esa sería una afirmación que está en las antípodas, digamos, en el otro límite, ¿sí? Decir que, bueno, en realidad la realidad no tiene ninguna característica en sí y todo lo pone la manera en que la miramos. Bueno, no. Uno podría decir que nos quedamos en un término medio. La realidad está ahí, no la podemos negar, ¿sí? La filosofía no sostendría algo tan contrafáctico como decir, tengo una lapicera en la mano y decir, no la tengo, yo dudo si la tengo. No, a ver, la lapicera está ahí, no voy a discutir eso, ¿sí? Ahora bien, la filosofía se ocupa de aquellos objetos cuya evidencia, ¿sí?, no es tan clara como que tengo la lapicera en la mano. Por ejemplo, volvamos a un ejemplo, esto que decíamos de el derecho, ¿sí? Todo el tiempo se presentan casos complicados donde el juicio acerca de si algo es justo o injusto, está bien o está mal, ¿sí?, no es evidente como el caso de que yo tenía la lapicera en la mano, ¿sí? Por ejemplo, hechos de violencia que ocurren, ¿sí? Que pasó hace poco, alguien se defiende de un ladrón que entra a la casa, le dispara, lo mata, no lo mata. La cuestión ahí de discutir si está bien, si está mal lo que hizo, si es justo o injusto, fíjense que cuando se genera todo ese debate social, no hay una respuesta que sea clara y evidente, decir tal tiene razón o tal otro tiene razón, está bien o está mal. ¿Por qué? Porque esos son hechos de la realidad, ¿sí? Pero son hechos complejos que no tienen una respuesta certera y clara, ¿sí? Porque ahí estarían en discusión un montón de cosas. O sea, imagínense todas las preguntas que dijimos en torno al ejemplo que podríamos hacer en torno a este hecho, ¿sí? Acá dice son opiniones. A ver, sí, por un lado son opiniones, pero justamente lo que busca la filosofía es que no sean opiniones, o que las opiniones pasen por esta actividad crítica, ¿sí?, por este examen, para que lo que yo diga no sea simplemente a mí me parece que está bien, a mí me parece que está mal, sino que yo diga, me parece que está bien por esto, esto y esto y esto, y doy razones. O me parece que está mal por esto, esto y doy razones, porque si no es mera opinión. No está mal tener opiniones de las cosas, pero distingámoslo, no es filosofía. Y distingámoslo, no es lo mismo tener una opinión que tener un saber fundamentado, ¿sí? Entonces, eso es importante que les quede claro, ¿sí? Que no está mal, o sea, no vamos a demonizar la creencia, la opinión. Lo que vamos a decir es que no es lo mismo una opinión, una creencia que no
necesariamente se fundamenta en ninguna razón, que un examen, ¿sí? O un punto de vista, una perspectiva que está construido, ¿sí? Sobre un análisis crítico, sobre razones, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Entonces, todo esto ustedes lo van a ver, ¿sí? Más aclarado en la nueva exposición que subimos hoy, donde van a ver que sigue dando características de la pregunta filosófica, muchas de las cuales mencionamos recién, y las distingue de otras dos formas de preguntas que se contestan, digamos, de manera diferente, ¿sí? Lo importante es que volvamos sobre lo que vimos en el texto de García Morente, que es el que tenían que hacer la lectura para hoy. Quiero saber si les queda alguna duda de lo que se dice en ese texto, ¿sí? Algo que no se entienda. Ahí dicen la distinción entre filosofía teórica y filosofía práctica. Claro, en el texto de García Morente ustedes habrán visto que él planteaba muchas ramas de la filosofía y nosotros propusimos una distinción más general que es entre filosofía teórica y filosofía práctica. En realidad, uno podría decir todas las ramas de la filosofía están vinculadas, ¿sí? Pero, para explicarlo como de una manera muy simplificada y que ustedes se hagan una idea, ¿sí? La parte de la filosofía teórica, ¿sí? Se ocupa de todos aquellos objetos de reflexión, ¿sí? Que tienen que ver con un objeto que no está directamente relacionado con el obrar humano. Es decir, dentro de la filosofía teórica, el obrar humano en el sentido de la acción, ¿sí? Dentro de la filosofía teórica tenemos la lógica, tenemos la metafísica, tenemos la ontología, son todas disciplinas, ¿sí? Que se ocupan de teorías, ¿sí? Por eso filosofía teórica, ¿sí? Ahora, en el ámbito de la filosofía práctica, ¿sí? ¿Qué está? La ética, está la política, ¿sí? Están todas las actividades que están más directamente relacionadas con una reflexión sobre la acción, ¿sí? Obviamente que uno puede elaborar teorías sobre la acción, sobre problemas como la responsabilidad, decía en un momento la compañera, problemas sobre la libertad, pero son dos enfoques distintos, digamos. Uno podría enfocar el tema de la libertad desde una perspectiva teórica, ¿sí? Que podría ser sobre un aspecto ontológico de la libertad, ontológico es del ser, ¿no es cierto? O uno podría abordar el tema de la libertad como una cuestión práctica relacionada al derecho, por ejemplo, cómo se define la libertad, ¿sí? ¿Qué se entiende por eso? Entonces, no es tan importante las grandes clasificaciones, porque lo interesante no es que a ustedes les quede, digamos, eso como lo principal. Lo principal es que ustedes, en esta gran distinción que propusimos de filosofía teórica y práctica, era para que ustedes tengan en cuenta que la filosofía no está desvinculada de la realidad, no es meramente especulativa, no es una cosa abstracta, sino que es una forma de reflexión, ¿sí? Que se ocupa de los objetos de la realidad, ¿sí? De la realidad cotidiana, de lo que vemos todos los días, pero se ocupa de una manera que implica cierta teorización, ¿sí? No se ocupa como se ocupa la física, como se ocupa la química, ¿sí? Pero tampoco es una mera abstracción, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esa distinción entre lo que uno podría decir a grandes rasgos, ¿sí? Hay cuestiones más teóricas en la filosofía y hay cuestiones prácticas, ¿sí? Que tienen que ver más con la aplicación, con los ejemplos que charlábamos antes, si está bien, si está mal, si es justo o injusto. O sea, la idea era que a usted le quede claro eso, porque esa era otra de las grandes ideas falsas, digamos así, acerca de la filosofía. Así como que algunos piensan que es mera opinión, ¿sí? Otros piensan que es pura especulación, una cosa totalmente abstracta. Bueno, no. Ninguna de esas ideas sería correcta acerca de qué es la filosofía, cómo procede la filosofía, ¿sí?
¿Alguna otra pregunta del texto de García Morente? Yo tengo una pregunta, pero no es del texto. Basta, Ivonne. Yo quería preguntar si, o sea, digamos basta, Graciela. Perdón. Yo quería... Basta, te voy a pegar, ¿eh? Quería preguntar si ¿cómo sería? El egocentrismo tiene algo que ver con el tema de la filosofía. O sea, que yo te cuestiono tu punto de vista, hacemos un tipo de dialéctica entre vos y yo, porque yo quiero que vos pienses como yo, porque yo lo creo así. O sea, quiero saber si hay una posibilidad de que eso entre o... ¿A qué le llamas el egocentrismo? El egocentrismo, según lo que he leído en Introducción a la Enfermería, es o sea, tiene varios tipos. Te estás pasando, ¿me escuchaste? Vas a cobrar. Algo que tiene que ser como yo creo, porque lo creo así, o porque siempre fue así, o lo creemos así porque nos conviene. O sea, esos son tipos de egocentrismo y eso es lo que pienso yo que tiene que ver con ser egocéntrico. Egocéntrico sería algo que uno puede definir de muchas maneras. Ego es una palabra que quiere decir yo, etimológicamente, ¿no? Poner el yo en el centro, eso sería el egocentrismo y puede querer decir muchas cosas. Eso nos sirve para, digamos, establecer una característica de la filosofía que cuando se decía que la filosofía busca la verdad, lo que quiere decir en parte es que si yo me voy a comprometer en una reflexión filosófica, lo que a mí me importa es llegar a descubrir o llegar a saber o llegar a entender o llegar a tener un punto de vista, ¿sí? Que sea el más aproximado a la realidad, ¿sí? O que sea el que me muestra la realidad de la mejor manera y no que sea para fundamentar lo que yo ya pienso, ¿sí? Que no sea para afirmar o confirmar lo que yo creo porque yo quiero imponer mi opinión, ¿sí? La filosofía lo que supone es que uno se introduce en una actividad de crítica y está dispuesto, ¿sí?, a aceptar que lo que uno piensa puede no ser lo mejor, que lo que uno piensa puede estar equivocado. Si yo me voy a meter a la filosofía para tratar de imponer mi visión de las cosas, no estoy haciendo filosofía, porque no me interesa descubrir, ¿sí?, cuál sería la perspectiva más justa sobre las cosas o más verdadera, podríamos decir. A mí lo que me interesa es afirmar lo que yo pienso. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, la filosofía no sería una actividad egocéntrica en ese sentido. O sea, la filosofía al contrario dice que nosotros tenemos que arriesgarnos. O sea, tenemos que someter a crítica lo que nosotros pensamos, que no es fácil, ¿sí? Desprenderse de la manera en que uno ve el mundo, de lo que uno opina, o de lo que uno piensa que está bien o está mal. La filosofía dice, nos puede generar malestar, porque podemos descubrir que lo que pensamos tiene errores, o implica limitaciones, o le puede generar un mal a otro, ¿sí? O sea, es una actividad que puede generar, digamos, cierto malestar, ¿sí? Porque nos sacude, ¿sí? Porque hace que lo que pensamos no necesariamente lo podamos seguir sosteniendo. Entonces, en ese sentido, la filosofía sería lo contrario del egocentrismo, digamos. Pero sí tenemos que tener en cuenta lo que decíamos antes. La filosofía considera que la decisión a pensar es una decisión que cada uno toma personalmente y se compromete en eso. Nadie nos puede obligar a pensar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el pensamiento empieza por el yo, pero no porque yo me miro a mí mismo y me considero el centro del mundo, sino porque soy yo la persona que está pensando y nadie puede pensar por mí, ¿sí? Cada uno piensa por sí mismo, esa es la idea. Retomando lo que varios señalaban respecto a la actividad metodológica, que señalaba lo de los periodos. A ver, de la antigüedad, Edad Media, modernidad. Esa actividad, a ver, el objetivo general que tenía esa actividad metodológica que le preguntaba por los filósofos y los periodos, era justamente marcarle que a veces los textos
textos nos presentan información o hablan de cuestiones que nosotros no conocemos y lo que tenemos que hacer en ese caso es ir a buscar información. No tenemos que dar por leído el texto si hay un montón de cosas mencionadas que no sabemos a qué hacen referencia, ¿sí? Entonces, lo que buscaba esa actividad metodológica es que ustedes, ¿sí?, presten atención a si a todos los filósofos que se mencionaban ustedes tenían más o menos una idea de quiénes eran o por lo menos en qué época habían vivido, ¿sí? No pensar, por ejemplo, que Kant fue contemporáneo de Platón, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso justamente introduce visiones confusas de las cosas, ¿sí? Entonces, el objetivo de esa actividad era que ustedes presten atención a eso, ¿sí? Y haciendo una pequeña indagación, una pequeña investigación, aclaren o en todo caso, justamente, constaten si la idea que ustedes tenían está bien o está mal. Cuando ustedes leyeron el texto, ¿qué idea previa tenían acerca de lo que es la antigüedad? ¿Qué idea previa tenían acerca de lo que es la Edad Media, la modernidad? Por ahí ustedes tenían una idea, porque bueno, en el secundario han estudiado historia o en alguna otra cosa han estudiado historia, pero por ahí nunca se pusieron a pensar y alguien le dice Edad Media. Y si yo les preguntara, bueno, pero más o menos desde qué siglo a qué siglo va la Edad Media, no me sabrían decir. La mayoría de la gente, por ejemplo, asocia la Edad Media con una época en la que se creía mucho en Dios y Dios reinaba todo. Bueno, sí, esa es una característica de la Edad Media, así hablando muy a grandes rasgos, digamos. Pero si yo les diría cuándo empezó la Edad Media, cuándo terminó, cuándo se considera que empieza la modernidad, ¿sí? Bueno, eso a veces no lo tenemos tan claro. Entonces la idea justamente era que ustedes se den cuenta a ver si ustedes tenían una idea clara, histórica de esos periodos o no, y en caso de que no la tuvieran, la buscaran. Y la pregunta respecto a lo del contexto era justamente eso. A ver, cuando ustedes fueron a buscar qué se considera la antigüedad, qué se considera la Edad Media, qué se considera la modernidad, ¿cómo se establece el corte? ¿Alguien dijo, hoy termina la Edad Media y empieza la modernidad? No. ¿Hoy termina la antigüedad y empieza la Edad Media? No. Siempre esas demarcaciones, que son demarcaciones, diríamos, tentativas, es decir, no es tajante decir acá termina, acá empieza, sino que se señalan varios hechos, esas demarcaciones en las épocas justamente se marcan por hechos, acontecimientos históricos, o sea, cosas que ocurrieron que uno puede decir marcan un hito, ¿sí? Generan una diferencia con la cual se empieza, ¿sí?, a pensar que se inicia otra época de pensamiento, otra época de desarrollo social, otra época de desarrollo tecnológico, de organización económica, de organización política, ¿sí? Como decía ahí el compañero, la caída del Imperio Romano, ¿sí? Ahí se establece, digamos, la distinción entre lo que se le considera la antigüedad e ingreso de Edad Media en ese hecho. Es un hecho histórico, ¿sí? Ahora, si ustedes buscan los hechos que distinguen entre la Edad Media y la modernidad, y bueno, ahí van a tener varias cosas señaladas que se señalan. Se señala el descubrimiento de América, se señala la invención de la imprenta, se señala la reforma protestante, se señala la revolución industrial. O sea, la idea era que ustedes vean, ¿sí?, cómo la periodización, ¿sí?, de las épocas no es una cosa arbitraria, sino que está vinculada al reconocimiento de ciertos hechos que marcarían un tiempo y un espacio. Pero a ver, repito, la idea no es que ustedes, no es una pregunta de parcial cuándo empieza la Edad Media y cuándo termina, eso era una actividad metodológica, es decir, que les sirva a ustedes para prestar atención en cómo se analiza un texto cuando encuentro cosas, o bien que desconozco, como pueden ser los nombres de los filósofos, quién fue Bersón, quién fue Kant, quién fue Hegel, o bien para ajustar ciertas ideas previas que puedo tener, ¿sí? Cuándo fue la Edad Media, más o menos, qué la distinguió, la modernidad, ¿sí? Era eso, por eso estaba planteada como una actividad metodológica, ¿sí? Una actividad que a ustedes les permita hacer un mejor análisis del texto. Nada más. ¿Se entendió eso? ¿Hay alguna otra duda? ¿O alguna otra duda del texto de García Morente? Están preguntando del parcial.
A ver, ¿qué dije al principio? Dije vayamos por partes, falta para el parcial. Todo lo que ustedes necesiten saber se lo vamos a decir, pero bueno, a ver, el parcial va a ser como si fuera una modalidad de múltiple opción, no va a ser un parcial de desarrollo, porque como les repito, ustedes son casi 700, yo soy la única docente de la materia, es imposible que pueda corregir parcial de desarrollo. Entonces, va a ser como múltiple opción. ¿Qué quiere decir como? Que no, que literalmente puede no ser múltiple opción a veces, puede ser verdadero o falso, digo, ese tipo de ejercicios, ¿sí? Donde lo más importante van a ser ciertas definiciones y ciertos conceptos justamente porque no pueden desarrollar, ¿sí? Pero basta de preguntas sobre el parcial que todavía no es. Concéntrense en ir siguiendo los contenidos, en ir entendiendo, ¿sí? Lo que vamos planteando, cómo ven la relación de los textos y las exposiciones que subimos con lo que dice en el programa de lo que se ocupa la unidad, ¿sí? Céntrense en la lectura, ¿sí? No se pongan ansiosos con la evaluación y demás, todo lo que tengan que saber para eso lo van a saber, ¿sí? A ver. Micaela, los recursantes ya están matriculados en el aula virtual. Si vos no podés acceder, tendrías que escribir al mail ese que aparece en la página central cuando se abre el aula para pedir que te matriculen, porque los recursantes ya están matriculados en el aula. Estoy en silencio porque estoy leyendo el chat a ver las preguntas que me fueron dejando. A ver, respecto de lo que decían acá. Sí, que Tucídides y Heródoto aparecen como historiadores, ¿sí? Tal cual, en efecto, eran historiadores, no fueron filósofos, fueron los primeros historiadores. Heródoto se considera el primer historiador, Tucídides le sigue, pero algunos lo consideran a Tucídides el primer historiador porque es el primero que forja justamente un método para el estudio de la historia. Y Heródoto todavía tiene como un estilo que se mezcla más con los poemas, ¿sí? Con otro tipo de relato no científico, digámoslo así. En cambio, Tucídides ya pretende tener un sistema más científico para el relato de los hechos históricos. Pero sí, está muy bien, son historiadores, pertenecen a la antigüedad, no son filósofos, son historiadores. Sí, claro, si tienen, a ver, si les quedan dudas de los que ya vimos, pueden dejar lo que yo le decía de no adelantarse para no confundir a los compañeros, pero claro, en el foro pueden dejar dudas sobre el texto de García Morente, aunque ya hayamos subido la exposición sobre Berlín. Eso no se preocupen, siempre podemos volver. Lo que yo le decía es que no nos adelantemos para no confundir a los compañeros, pero sí, siempre se puede volver. Heródoto escribía fábulas y hay toda una discusión ahí. Ustedes imagínense que estamos hablando de alrededor de siglo VI, ¿sí? Siglo V, por ahí, antes de Cristo. Entonces el registro de escritura, ¿sí? Antes de que la filosofía tenga su apogeo como un saber racional y que ya se escribe de una manera más similar a lo que uno diría una exposición sistemática. Antes los textos eran una cosa intermedia entre el relato un poco mítico, la fábula. Quizás ustedes escucharon hablar del paso del mito al logos, es algo de lo que se habla mucho también en torno al nacimiento de la filosofía, ¿sí? Que originalmente el pensamiento estaba más vinculado a los mitos, ¿sí? A ese tipo de explicación de la realidad que no era racional, sino que tenía más que ver con la invención de una historia, de tratar de dar explicación a las cosas,
y después la filosofía empieza cuando ya no se acepta esa explicación más de fábula, ¿sí? Más mitológica, y se intenta buscar una justificación racional para explicar la realidad, ¿sí? Entonces, Heródoto, no sé, digamos, habría que discutir a ver si eran fábulas los que escribía, porque hacía un relato histórico, ¿sí? Que aspiraba a tener un recuento de hechos, no solamente una invención como puede ser un mito, ¿sí? Lo que pasa es que Tucídides ya introduce una serie de reglas para decir, bueno, ¿cómo podemos establecer los hechos históricos, ¿sí? No vamos a decir que inventa la ciencia de la historia, ya Tucídides, pero bueno, se perfila como una forma de pensamiento más sistemática, ¿sí? Más ordenada. Hago una consulta, pero a partir de lo que se Sí, consideraba filosofía en esa época, ¿eran filósofos? no, se consideran más bien historiadores, Heródoto y Tucídides. Lo que pasa es que recuerden esto que marcamos en el texto de García Morente, en esa época todavía no estaban tan distinguidos los dominios del saber. Entonces, podríamos decir, no es que lo que ellos decían no implica, o si uno lee Tucídides, ¿sí? Se da cuenta que la manera en que tiene de relatar los hechos no es un relato aséptico, puro, científico, totalmente objetivo. Hay reflexiones, hay valoraciones que uno podría decir son más propias de un tipo de pensamiento, quizás en algunas cosas reflexivo como el de la filosofía. Pero si uno dijera, ponemos a Platón o a Aristóteles al lado de Tucídides, bueno, claramente no hacen lo mismo, no piensan de la misma manera, ¿sí? La estética es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio del arte, ¿sí? De las obras de arte, de justamente estos temas, como decíamos antes, la belleza, ¿sí? Así como la filosofía del derecho se puede preguntar sobre qué es lo justo, lo injusto, la moral sobre el bien y el mal. Bueno, la estética es la rama de filosofía que se ocupa de lo bello, del arte, el estatus de la obra de arte, qué se considera bello, esa es la rama de la estética, ¿sí? A ver, ¿qué más están preguntando? ¿A qué se refiere con darnos libertad y responsabilidad? Luciana, vos estás preguntando sobre la exposición de hoy que subimos del texto de Berlín, me imagino. De que seamos libres, donde dice, sí. Ahí lo que está relacionado con lo que preguntaba antes la compañera de él, lo del punto de vista, y lo que dijimos antes del análisis de las opiniones, las creencias. Lo que menciona Berlín en el texto como supuestos es lo mismo que decir opinión, es lo mismo que decir sentido común, es lo mismo que decir creencia. Es decir, es todo aquello que sostenemos de una manera natural, espontánea, sin haberlo analizado, ¿sí? Sin ser propiamente un conocimiento. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué se llaman supuestos? Justamente porque es lo que damos por sabido, ¿sí? No lo cuestionamos, ¿sí? Lo sostenemos de manera un poco automática, ¿sí? Entonces, el análisis de los supuestos lo que busca es justamente hacer que tengamos una relación, ¿sí? Más reflexiva con aquello que pensamos. ¿Qué quiere decir más reflexiva? Más crítica, que no pensemos cosas porque sí, que no sostengamos cosas porque siempre las pensamos, pero nunca nos detuvimos a considerar si podría ser de otra manera, si son correctas o incorrectas respecto de lo que me muestra la realidad, respecto de cómo voy desarrollando mi conocimiento. Entonces, cuando dice que apunta a que seamos más libres y responsables, es en un sentido muy amplio esta idea de que lo que ignoramos de alguna manera nos limita, ¿sí? ¿Por qué? Lo que ignoramos en el sentido de que lo que aceptamos sin cuestionamiento, ¿sí? Sin someter a crítica, ¿sí? Hace que no tengamos la posibilidad
de pensar de otra manera, ¿sí? Que aceptemos las cosas como son porque alguien nos dijo que son así, alguna autoridad, ¿sí? Alguien que tiene cierto poder o alguien que ejerce sobre nosotros cierta influencia nos dice que las cosas son así y las aceptamos, ¿sí? Aceptar algo sin examinarlo es eso, es tener un supuesto, ¿sí? Entonces, ¿por qué analizar los supuestos nos harían más libres y responsables? ¿Por qué les parece? ¿Pueden activar el micrófono? ¿Por qué si yo no me quedo con lo que ya pienso, con lo que nunca examiné, podría ser más libre y responsable? Y hola, de vuelta. Yo creo que viene más por el tema también como Freire de la pedagogía crítica, cuando estudiábamos para el ingreso, dice que la pedagogía crítica es como una forma de liberar, ya sea de forma de conocimiento, porque cuando ponemos a debatir lo que se nos dice con lo que sabemos, lo que creemos, es como que tenemos el poder de decidir si lo que nos están diciendo nos conviene o no, o queremos otra cosa, o qué sé yo, podemos debatir, podemos refutar, buscar información, saber si nos están engañando. Supongamos en el tema de, más bien Sí. el idioma. Nos dan un documento con que nos dicen que está escrito, que dice algo. Ya está en mí si me quedo con eso que me dicen, que dice ahí, porque yo no sé inglés, o buscar a alguien que sepa y me diga si lo que dice ahí es lo que esa persona me dijo o no. Y entonces eso me va a liberar, porque si yo firmo algo que es porque me dicen que dice eso, sin yo saber que es ciertamente lo que dice, me estoy condenando a algo que ni siquiera sé, digamos. Por ahí yo lo veo por ese punto. Sí, está relacionado con eso. Por ahí habría que hacer una distinción para decir lo que nos conviene o no nos conviene. Acá Alejandra pone en el chat pérdida y ganancia. A ver, el pensamiento en términos de pérdida, ganancia, conveniencia o inconveniencia no necesariamente está relacionado con el pensamiento crítico. ¿En qué sentido? Que quizás aquello que a mí me conviene no sea lo más justo o no sea lo mejor, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que me puede convenir, ¿sí? Y lo que puede ser lo mejor en sí mismo, más allá de mi situación personal, ¿sí? Por eso decíamos antes, a la filosofía le interesa como ese punto de vista general, imparcial, más allá de lo que a mí me conviene, que eso depende de la situación en que estoy, ¿qué sería lo justo en sí mismo? ¿Sí? ¿O qué sería lo bueno en sí mismo? ¿Sí? Entonces, para ir a un ejemplo, para que se entienda mejor esto de que los supuestos nos limitan o nos ponen límites. Supónganse que fuimos, ahora que está, Carolina, ¿tenés el micrófono prendido? Si podés apagarlo. Ay, bien, gracias. Supongamos ahora que está el tema de que se ha tomado mucha conciencia sobre las cuestiones de género y la diferencia de género. Tomemos ese ejemplo. Supongamos que uno ha sido criado en un contexto donde, siendo mujer, la convencieron de que las mujeres son inferiores a los hombres, de que hay cosas que las mujeres no pueden hacer, que las mujeres están para las tareas de la casa y no pueden dedicarse a tareas intelectuales, que el objetivo de la vida de la mujer es tener hijos y esa es su mayor realización y no otra. Bueno, toda esa serie de ideas constituyen supuestos, ¿sí? Supuestos que, a medida que fuimos creciendo, si nos criaron con esos supuestos, nosotros los asumimos como verdades. El tema de los supuestos es que nunca somos conscientes de que son supuestos, o de que son opiniones, o de que son creencias. Los supuestos son opiniones que pasan como verdades. Creemos que son cosas que son así, que son evidentes, que no se discuten. Ese es el problema de los supuestos, ¿sí? Entonces, si yo me crié rodeada de esas afirmaciones, que en realidad son opiniones, son creencias, no son verdades, ¿sí? Las incorporo a mi visión del mundo y sobre todo a mi visión de mí misma, ¿sí? Como que las cosas son así.
Si me criaron diciendo que el objetivo de mi vida es tener hijos, que no me puedo dedicar a actividades intelectuales, que soy inferiores que los hombres, ¿sí? La manera en que yo me mire a mí misma y la manera en que me relacione con el mundo y con los otros va a depender de eso, ¿sí? Si nunca analizo esas ideas, si nunca las critico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y que a mí no se me va a ocurrir estudiar una carrera universitaria. ¿Por qué? Y porque las mujeres no se pueden dedicar a actividad intelectual, ¿sí? Entonces, ahí habría un claro ejemplo de cómo un supuesto me limita en lo que puedo hacer. ¿Qué más? Y a mí no se me ocurriría pensar que no quiero tener hijos, porque estaría yendo en contra de la naturaleza de la mujer, que es tener hijos, ¿sí? Ahí ven otra constricción, otra prohibición, otro peso que me pone este supuesto si yo no lo critico. Pero ¿qué pasa? También eso tiene otra cara. Supongamos que yo tengo el deseo de tener hijos y me gusta esta idea de que la mujer tiene como fin en su vida tener hijos. Supongamos que soy estéril, no puedo tenerlos, no puedo embarazarme. La frustración que me va a generar eso, el costo que va a tener eso para mi vida, si yo considero que el fin de mi vida es tener hijos, imagínense el peso que tiene eso, ¿sí? Imagínense lo dañino, lo nocivo que es, ¿sí? Si yo soy estéril, soy infértil o cualquiera sean las palabras que se usan para designar eso, y no puedo cumplir lo que sería el objetivo de mi vida. Imagínense el peso que eso tiene sobre mi vida. O sea, mi vida perdería gran parte de su sentido, ¿sí? Imagínense el tipo de relación que yo tengo con los hombres si a mí me educaron de que soy inferior. Un hombre podría ejercer violencia contra mí y yo no haría nada, porque a mí me dijeron que soy inferior, o sea que todo lo que viene de un superior hay que acatarlo, hay que aceptarlo. Entonces, con este ejemplo, se ve lo que implica que los supuestos nos imponen límites, los supuestos hacen que actuemos de determinada manera, los supuestos hacen que entendamos el mundo de determinada manera y no de otra, ¿sí? Si yo tengo todos esos supuestos y nunca los critico, voy a vivir una vida con todas esas limitaciones, con todas esas cargas, ¿sí? Con todos esos problemas que no necesariamente tendrían que ser así, ¿sí? Imagínense el cambio de vida que significaría para mí descubrir que eso que me dijeron que era así, que esas supuestas verdades no lo son. Y que puedo dedicarme a la actividad intelectual y que puedo no querer tener hijos y que soy igual que los hombres y que me tienen que pagar lo mismo si realizo el mismo trabajo que los hombres. Imagínense la transformación de la realidad que eso genera para esa persona. Bueno, ese es un claro ejemplo de cómo funcionan los supuestos y cómo funciona la crítica de los supuestos. O sea, ¿qué es lo que nos permite? Entonces, cuando dice que la crítica de los supuestos nos permite ser más libres y responsables, quiere decir que yo no voy a tener limitaciones que sean supersticiones, que sea porque alguien me lo dijo, que sea una opinión infundada, ¿sí? Quiere decir que yo voy a poder hacer todo lo que me proponga hacer y todo lo que esté en las condiciones en que me encuentro a hacer, pero no voy a tener barreras mentales que me lo impidan, ¿sí? No voy a tener barreras de opinión que me sesguen el mundo, que me sesguen lo que yo puedo hacer, que me sesguen cómo puedo relacionarme con los otros. ¿Se entiende esto? Tomo el ejemplo de la cuestión de género porque es muy claro, es un tema que se está hablando mucho, entonces quizá le suena, pero podríamos tomar un montón de ejemplos diferentes sobre distintas cosas, ¿sí? Es lo que decíamos también al principio respecto del otro tema. Si yo creo que nuestra vida tiene un destino, un fin, no voy a vivir de la misma manera que si sostengo que no lo tiene, ¿sí? Si yo creo que todas las mujeres son envidiosas, por decir una creencia infundada del sentido común, la manera en que yo me relacione con las mujeres va a estar afectada. Porque si yo estoy pensando que todas las mujeres con las que me relaciono son envidiosas, claramente nunca voy a poder desarrollar un vínculo de confianza, un vínculo de amistad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las ideas, los supuestos, las opiniones previas, las creencias que no cuestionamos nos pueden poner límites, ¿sí?
afectan la manera en que nos relacionamos con los otros, afectan la manera en la que nos vemos con nosotros mismos, afectan la manera en que entendemos la realidad, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia el cuestionamiento de los supuestos y el poder ser más libres y responsables, ¿sí? ¿Por qué también está involucrada la responsabilidad? Dijimos la libertad, y la libertad es claro porque mostramos todos los límites que nos impone un supuesto. Pero ¿por qué la responsabilidad? Porque nadie se hace cargo, ¿sí?, de nuestras acciones más que nosotros mismos. Nosotros somos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos y de las consecuencias de nuestras acciones. Ahora bien, si yo actúo en base a supuestos que no cuestioné, el problema es que quizás no sea del todo consciente o no tenga del todo claro las consecuencias y los efectos que tienen mis creencias, ¿sí? Que tienen mis acciones, ¿sí? Entonces, por eso a la libertad va ligada la cuestión de la responsabilidad. Cuanto más reflexivo soy yo, cuanto más claro puedo ver las cosas, cuanto más crítico puedo ser con lo que pienso, ¿sí?, más responsable me hago, ¿sí? Porque yo tengo que dar cuenta de por qué pienso lo que pienso. Tengo que dar cuenta de por qué actúo como actúo. Y no de otra manera, ¿sí? Entonces, libertad y responsabilidad son dos cosas que están puestas en juego, ¿sí?, en esa actividad crítica, en esa actividad reflexiva, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿cómo relacionaría los supuestos con las culturas? Porque, por ejemplo, hay culturas que todavía la mujer sigue siendo sometida y como hablaba de géneros en su ejemplo de supuestos, ¿cómo sería ahí? Uh-huh. Es muy interesante la pregunta. A ver, esa sería, uno podría decir a grandes rasgos, la cuestión del universal y el relativismo, o que las creencias, ¿sí?, son relativas a contextos, ¿sí?, o a culturas, como vos estabas diciendo. Claramente hay culturas en que la mujer sigue considerándose inferior o estando sometida. Bueno, esa es justamente, podríamos decir, es un problema filosófico, el problema de la relatividad o de la variedad cultural, ¿sí? Porque alguien podría decir que una persona que vive en esa cultura, que tiene esa identidad, esa pertenencia, ¿sí?, sostiene esos valores y los sostiene libremente, ¿sí? Lo sostiene por elección, y que alguien que viniera de afuera a decirle que eso está mal, ¿sí?, se estaría entrometiendo. En realidad no sería que le estaría favoreciendo a la libertad, sino que se la estaría coartando, porque esa persona libremente decidió estar ahí, lo cual introduce varias preguntas. Bueno, ¿qué quiere decir libremente si nació ahí y desde chiquito lo educaron en eso, ¿no? ¿Cuál es la idea de libertad que está jugando ahí? ¿Cuál es la idea también de cultura? O sea, pertenecer a una cultura, tener una identidad, ¿implica necesariamente aceptar como un todo, como un paquete completo todo lo que está ahí, incluso si ese paquete tiene dentro violencia, discriminación y demás? ¿Puede alguien venir afuera a decir que está mal? Bueno, ese es, digamos, un gran problema que se puede abordar, pero uno podría decir que hoy día tenemos como una especie de parámetro, ¿sí?, que sería universal o universalizable, o que nos da un criterio más allá de las diferencias culturales, más allá de las diferencias entre países y tradiciones nacionales o tradiciones religiosas. ¿Cuál sería ese parámetro que está por encima de todo y que establece una dimensión de universalidad? ¿Se les ocurre cuál es? ¿Cuál les parece que es?
¿Pueden pensar en la existencia de un parámetro que esté más allá de las diferencias culturales? Puede ser, profe, la idea de belleza o de lo que es lindo y feo. El mundo tiene un concepto de eso. No, bueno, pero a ver, es universal la idea de belleza, pero lo que es bello depende culturalmente. O sea, eso no estaría más allá de la diferencia cultural. Yo lo que le estoy preguntando es si existe alguna instancia que esté más allá de la cultura, de lo relativo, de las culturas, incluso de los países, y que diga, bueno, este es un criterio general. Va por el lado de lo que dice Rodrigo, tiene que ver con la ley, pero no cualquier ley, porque acuérdense que las legislaciones también son nacionales, hay algunas internacionales, pero ¿cuál es la que es universal? La Declaración de los Derechos Humanos. Exacto, los derechos humanos son justamente el criterio, ¿sí? La medida que tenemos que es universal y que está más allá de las diferencias y el relativismo cultural. Y los derechos humanos establecen que ninguna persona puede ser sometida a la tortura y una serie de cuestiones que, si por ejemplo se considera que es el típico caso que se habla, pero no es el único, de la ablación de clítoris en ciertas tribus, en ciertas comunidades, eso está contraviniendo los derechos humanos. O sea, eso va más allá de lo cultural. ¿Sí? Los derechos humanos nos establecen un piso mínimo, ¿sí?, de atributos fundamentales que tenemos todos los seres humanos por el mero hecho de ser humanos, independientemente de si somos argentino, peruano, norteamericano, chino, africano, lo que sea, ¿sí? Y más allá de la cultura en la que estemos. Entonces, si bien existe la diferencia cultural, cada cultura puede sostener distintos valores, hay cuestiones que tienen que ver con la dignidad, ¿sí?, básica de los seres humanos que están más allá de la cultura. Y uno puede apelar justamente a esos derechos humanos como instancia que muestra que lo que está sufriendo esas mujeres en determinada cultura, ¿sí?, es violencia y no es cultura, no es tradición. ¿Se entiende? O sea, hoy tenemos establecido, ¿sí?, digo hoy porque los derechos humanos no existen desde el comienzo de la humanidad y eso lo van a ver en el texto de Berlin que subimos hoy. Por mucho tiempo la esclavitud no se consideraba ni legal ni injusta. ¿Pero por qué? Porque la idea que estaba en la base de la esclavitud era que había seres humanos que eran inferiores a otros, ¿sí? La misma idea que se tuvo cuando ocurrió el Holocausto, ¿sí? Que los judíos eran una raza inferior, ¿sí?, a otros. Entonces, fíjense ahí cómo un supuesto sobre la idea de humanidad, un supuesto sobre el ser humano, genera cosas muy serias, ¿sí? Genera cosas muy atroces. O sea, un genocidio, la esclavitud. ¿Y eso de dónde salió? Justamente de una idea de la naturaleza humana. Imagínense si no se hubiese cuestionado, si no se hubiese criticado nunca esa idea, ese supuesto. ¿Sí? Todavía hoy podríamos tener la esclavitud, todavía hoy estaría justificado aniquilar a cierto grupo de seres humanos porque se los considera inferiores. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando de supuesto, ¿sí? A cosas que son serias, ¿sí? Cosas que son densas. No estamos simplemente hablando de una perspectiva intrascendente, de que no importa si yo opino tal cosa o tal otra, de si la moda que está ahora en la ropa está buena o no. No, eso es totalmente intrascendente, ¿sí? Acá estamos hablando de cuestiones serias, ¿sí? Estamos hablando de cómo se decide sobre la vida de las personas, por ejemplo, ¿está? Entonces, es bien interesante ver que justamente la perspectiva filosófica lo que busca es que podamos plantear estos problemas y que sean problemas que ameritan ser analizados y desarrollados, porque a la pregunta que hizo la compañera sobre lo de las culturas, cómo se explicaba, y que introdujimos esta cuestión de los derechos humanos, que ya la vamos a ver en más detalle en la unidad de ética, alguien podría responder, ah, no, eso es relativo y no se puede decir nada porque cada cultura cree lo que cree
y cada persona cree lo que cree y entonces cada uno sostiene lo suyo y no, y bueno, y todas las opiniones son igual de válidas y no. O sea, la filosofía lo que sostiene es que tenemos que poder discutir de todo y decir que las culturas son diferentes no es una respuesta, ¿sí? Tenemos que poder pensar este problema de que hay prácticas tradicionales que son violentas, que suponen la discriminación, ¿sí? Tenemos que poder entender que uno puede tener una opinión, pero tiene que ser consciente de que si no la fundamenta, no es igual de válida que otra opinión que sí está fundamentada, ¿sí? Es decir, uno puede decir, muchas interpretaciones son posibles, pero no es que cualquier interpretación o cualquier opinión y que yo no la sostenga, no la fundamente, vale, ¿sí? Porque si no, con ese criterio podría venir alguien y decir, repito, para mí tal grupo de la humanidad es inferior y entonces, bueno, como yo lo creo y es una opinión como cualquier otra, vale, y entonces yo estoy justificado de ir a ejercer violencia sobre ese grupo. Bueno, no es así. No es que cualquier opinión vale, que yo puedo sostener cualquier cosa. Tengo que dar razones. En este caso habría un límite legal. Esa persona no podría ir a ejercer violencia, digamos, porque claramente tendría una penalización legal. Pero hay un montón de cuestiones donde la ley no interviene, digámoslo así, donde los efectos no serían penales legales, ¿sí? Y son igual de serios y son igual de complicados, ¿sí? Y también otra cosa que señala la filosofía, y por eso le da tanta importancia al pensamiento y que nosotros critiquemos y que nosotros observemos nuestra conducta, es que hay un montón de cambios que se han dado quizás en la legislación, pero que todavía socialmente cuestan mucho, ¿sí? Uno puede ver grandes cambios en términos de, por ejemplo, nosotros tenemos el matrimonio igualitario, ¿sí? Que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero eso no hizo que deje de existir la discriminación social. Eso no hizo que deje de existir la violencia. Y esas son cosas que no se cambian porque existe una ley. Obviamente que la ley genera un gran cambio y contribuye un montón, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el cambio es automático o que de repente todos empezamos a vivir, ¿sí? De manera inclusiva. No. Entonces, por eso la filosofía dice que es necesario que cambiemos la forma de pensar, ¿sí? Porque no necesariamente la ley, que puede penar cosas o darnos, o protegernos, o darnos garantías, ¿sí? Es el mundo cotidiano en el que vivimos de todos los días, ¿sí? ¿Y qué pasa en los lugares donde existe pena de muerte? Y bueno, es toda una discusión. Eso les muestra también que exista un código legal no quiere decir que ahí se defina lo que es lo justo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la discusión muestra que, por ejemplo, hay países donde existe la pena de muerte y hay países donde no. Y esto es una discusión de fondo acerca de, bueno, ¿qué es sostener la pena de muerte? Pero a ver, no nos vayamos tan lejos. No nos vayamos tan lejos. Pensemos en nuestro propio sistema penal. ¿A ustedes alguna vez se les ocurrió pensar por qué castigamos con la privación de la libertad? ¿Y por qué seguimos sosteniendo como forma de castigo la cárcel cuando está comprobado que la cárcel no sirve para lo que dice servir? Y eso es algo que está en nuestra sociedad. Y es algo que la mayoría de la gente no se lo detiene a pensar, ¿sí? Entonces, digo, todo lo que nos resulta natural, ¿sí? Se puede cuestionar. ¿Por qué? Porque nada es como es porque sí y no puede ser de otra manera. Todo el mundo humano es una creación humana y es una convención humana. La manera en que vivimos, las leyes que tenemos, todo está creado y producido por nosotros. Entonces, podría ser de otra manera. No siempre fue así. Podría en el futuro también ser de otra manera, ¿sí? Entonces, la actividad de crítica está relacionada con todo eso, ¿sí? Poder ver las cosas de otra manera, poder entender que no siempre fueron así y se pueden transformar, poder distinguir las opiniones y las creencias que son prejuicios infundados de aquellas que puede haber razones para sostener, ¿sí? Eso sería el centro de la actividad filosófica.
En el texto de Berlin, que subimos hoy la exposición, trata todo sobre estas cuestiones. Van a encontrar que, bueno, muchos ejemplos ya los abordamos, ¿sí? Y la idea es que, considerando en conjunto el texto de García Morente con este texto de Berlin, nos quede justamente caracterizado, bueno, de qué se ocupa la filosofía, qué tipo de saber es, por qué decimos que es distinta de la ciencia. ¿Estamos? Nos quedan 10 minutos. No sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa. Profe, Sí. tengo una consulta yo. ¿No es cierto? Lo que yo entiendo, ¿no es cierto?, es que la filosofía es como cuestionar, ¿no es cierto?, analizar todo desde un punto de vista crítico, ¿no es cierto? ¿Podría llegar al punto, digamos, de que ya se hubiese analizado todo en un momento, o esto no siempre va a haber, digamos, algo para analizar? A ver, es interesante la pregunta. Vos decís, ya se analizó todo. El tema es que por la misma característica de las cuestiones filosóficas, es que nunca las vamos a dejar de analizar, o aparte de analizar cosas nuevas, podemos analizar siempre lo mismo. Por ejemplo, ¿qué es lo justo? Es algo que Platón ya se lo planteó en el siglo V a.C. y lo seguimos pensando. ¿Pero por qué? Justamente porque no tiene una respuesta definitiva, evidente, que podamos decir, claro. lo justo es tal cosa, digamos. Entonces podemos seguir por toda la historia de humanidad preguntándonos esas cuestiones. Sin embargo, hay preguntas nuevas, por ejemplo, las preguntas que surgen en torno a la tecnología. Son preguntas nuevas porque antes no existía eso. Todo lo que genera esto de la exposición en las redes sociales, el tipo de relación que genera, las conexiones, cómo se transforma lo que era el espacio de la privacidad. Bueno, todo eso son preguntas nuevas, pero porque antes no existían estas tecnologías. Entonces, de alguna manera, siempre podemos volver sobre las cuestiones que se han planteado desde el comienzo de la filosofía, pero también hay cuestiones nuevas. Y también hay cuestiones que justamente por el mismo progreso de la ciencia se han descartado. Ustedes imagínense que Aristóteles, por ejemplo, que fue discípulo de Platón, tenía toda una teoría sobre la fisiología humana, sobre la anatomía. Todas esas teorías hoy, no solo que no son válidas, porque tenemos desarrollado científicamente la anatomía, la fisiología, la medicina y demás, sino que ya los filósofos no se preguntan sobre eso porque se ocupan justamente los médicos. ¿Se entiende? Entonces, hay cuestiones que se han salido de la filosofía y la filosofía no va a volver a eso. Pero en sí las cuestiones centrales de la filosofía no es que tienen un cierre. Dice acá una compañera, no tiene un cierre. Y no, justamente lo que hay es nuevas perspectivas para abordarlo, nuevas teorías. Es decir, como les decía, la pregunta sobre lo justo está desde Platón, pero no se respondió siempre de la misma manera. Y cada nueva teoría va aportando algo, ¿sí? ¿Qué es lo que va aportando? Una nueva perspectiva fundamentada racionalmente, ¿sí? Pero en definitiva, nunca deja de ser una perspectiva. Es decir, no estamos obligados a aceptarla. ¿Por qué? Porque no es una certeza, no es una verdad como yo digo, tengo la lapicera en la mano. ¿Se entiende? Entonces, la filosofía, de alguna manera, es una actividad que se asume como inacabada, digamos, siempre incompleta, ¿sí? Nunca la podemos cerrar porque hay un montón de cuestiones en las que no vamos a tener una respuesta definitiva. Y no hay una sola respuesta. Es decir, yo puedo decir, la pena de muerte está mal o mentir está mal, pero puedo fundamentar de 1000 maneras diferentes que esté mal, ¿sí? No hay una sola manera de decir que está mal, ¿sí? Entonces, bueno, todo ese amplio espectro de análisis y de razones y de argumentos es de lo que se ocupa la filosofía, ¿sí? ¿Estamos? No sé si alguien más, una pregunta más podemos hacer, y si no, bueno, la semana que viene, como les avisé en el foro, el martes, yo voy a estar conectada, no por videoconferencia, sino conectada para responder si tienen preguntas sobre el foro, ¿sí? Vamos a subir la consigna para la... ¿Cómo? Profe, perdón. Sí.
Perdón, digo, la última pregunta. Con respecto a la Sí. bibliografía complementaria, este, ¿cómo trabajamos con ella? O sea, ¿la consultamos para los trabajos estos de reflexión? ¿También la debemos tener en cuenta para el examen parcial? ¿Cómo trabajaríamos con No, la bibliografía claro, complementaria? no, la bibliografía complementaria es optativa, ¿sí? Y es para ampliar, si a ustedes les interesa leer un poco más sobre el tema. No es obligatoria, no entra en los parciales, no la tienen que usar necesariamente. Si quieren la pueden incorporar, leerla, pero es complementaria, es decir, es un agregado para el que le interesa y puede seguir leyendo, pero no es obligatoria. No es obligatoria ni tampoco se incluye en las instancias, ni las actividades, ni las instancias que sean evaluativas. Bien, muchas gracias, profe. No, de nada. La semana que viene les estaba diciendo, van a ver que no tenemos conexión. ¿Por qué? Porque el martes yo subo la actividad de reflexión, ¿sí? Que va a ser sobre estos dos primeros textos de la unidad. Y el jueves, que está marcado como actividad de reflexión, no me puedo conectar porque estoy en mesa de examen. Tengo que tomar mesa de examen de antropología acá en la escuela de enfermería. Tengo la mesa a las 11, lamentablemente la mesa coincide con la clase, por eso no nos podemos conectar, ¿sí? Pero cualquier duda las hacen por el foro, las voy a estar respondiendo por el foro. Las dudas por el foro las pueden subir en cualquier momento, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que la respuesta no es inmediata, ¿sí? Yo voy respondiendo en la medida que voy pudiendo, ¿sí? Pero no es inmediata. Así que cualquier duda nos manejamos por el foro, ¿sí? Y sí o sí el martes en el horario de clase de 10 a 1 yo voy a estar conectada respondiendo preguntas por el foro. Y esta clase está grabada, así que va a quedar colgada, ¿sí? Cualquier cosa nos comunicamos por ahí, ¿sí? Finalizamos por hoy. Saludos a todos. Gracias por conectarse.